Buenas tardes. En esta sesión vamos a hablar acerca de lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica sabemos que es energía que se mueve a través de nuestros circuitos o de nuestros componentes. En el caso que a nosotros nos interesa, pues es de los LEDs. Como hemos visto por ahí, si ya leyeron pues la información, los LED tienen un voltaje el cual consumen. Sin embargo, la corriente a la cual trabajan pues es muy pequeña. La corriente de los diodos LED se considera que no debe de ser para diodos comunes más allá de los 30 miliamperes. 30 miliamperes significa que son 30 milésimas de amper. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica podemos definirla o podemos decir que es un flujo de electrones. El flujo de electrones tiene que ser o fluir a través de un circuito o a través de los componentes para que sea una corriente. En el caso de que tengamos una fuente incluso conectada, no significa que haya corriente circulando, simplemente tenemos un voltaje, por lo cual, bueno, podemos decir que tenemos dos cosas en nuestras tomas de energía, sea desde una fuente o desde un simple contacto. Entonces, tenemos voltaje y tenemos una corriente. La corriente va a depender mucho de cuál sea el recorrido a través de un circuito. Pero bueno, vamos a hablar primeramente de que la corriente también hay de dos tipos. La corriente eléctrica puede ser de corriente directa o puede ser de corriente alterna. Para empezar también con esto, bueno, la corriente directa se produce en una fuente cuya polaridad no cambia en el tiempo. Al contrario de la corriente alterna, esta lleva su nombre debido a que esta cambia de polaridad con el tiempo, es decir, se está alternando. Pero nosotros, bueno, pues para poder entender estos dos tipos de corrientes, que son los que se manejan, tengo por aquí una pequeña gráfica en la cual pues vamos a mostrarles el comportamiento. Por ejemplo, la corriente directa pues mantiene su polaridad. Significa pues que no cambia de polaridad en el tiempo, no se alterna. Entonces, esta siempre la vamos a distinguir por la polaridad. Aquí tengo una gráfica en la cual pues tengo corriente directa. Esta sería una gráfica en la cual esta línea roja significa que pues la corriente directa es continua, también se le conoce como corriente directa o continua. Esta, vemos aquí en esta gráfica, es voltaje contra el tiempo. Significa que va a tener un nivel, el nivel que sea cualquiera, y este va a permanecer constante en el tiempo, por lo cual su polaridad no cambia, se va a mantener constante, por lo que se le conoce también como corriente continua, es decir, mantiene su polaridad en el tiempo. Al contrario de lo que es la corriente alterna nosotros vamos a ver que esta durante un tiempo es positiva, durante otro tiempo es negativa, y pues esta va a ir cambiando así en el tiempo, es decir, se va a estar alternando. Ejemplos de corriente alterna, pues es toda aquella que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad, es decir, la que nosotros tenemos en nuestros contactos, es corriente alterna. A pesar de esto, bueno, sabemos que tenemos dos polos, los cuales, bueno, si yo hago la conexión, por ejemplo, de cualquier equipo, supongamos este eliminador, si yo lo conecto de un modo, pues este va a funcionar. Si invierto la polaridad, pues no afecta. ¿Por qué no afecta? Bueno, no afecta debido a eso, a que durante un tiempo es positivo, durante otro tiempo es negativo, entonces no importa cómo se conecte.
Entonces, la corriente alterna siempre va a estar cambiando, e incluso esta corriente alterna, sabemos, tiene frecuencia. La frecuencia se refiere a qué tan rápido cambia o cuántas veces se repite, por ejemplo, a lo que se le conoce como un ciclo, que es una parte positiva y una parte negativa. Entonces, ¿cuánto cambia esto o a qué velocidad? Bueno, la corriente alterna que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad son 60 Hz o 60 veces por segundo. Cambia un ciclo. 60 ciclos por segundo es lo mismo que 60 Hz. Significa que a esa velocidad va a estar cambiando. Y esta, por eso se le conoce pues como corriente alterna, puesto que va a estar cambiando constantemente. Es decir, cambiaría 60 veces por segundo. En el caso de la corriente directa, tenemos pues que esta no cambia y se mantiene constante. ¿Cómo puedo saber cuál fuente o qué tipo de energía es la que estoy usando en determinado momento? Pues tiene que ver con la polaridad. Es decir, todo lo que nos marque una polaridad, como es en el caso de esta pila, pues yo tengo aquí marcado, aquí lo pueden ver de rojo, es la polaridad positiva, y del lado opuesto es la polaridad negativa. Esta polaridad pues no cambia en el tiempo y por lo mismo tiene que llevar marcada la polaridad. Es decir, como no va a cambiar, uno de los dos polos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Entonces, la corriente directa la vamos a distinguir por la polaridad que nos marcan. Generalmente, ejemplos de esto pues son las pilas, aunque hay fuentes de alimentación que lo que hacen es, como en el caso de nuestros eliminadores o fuentes de alimentación para diodos LEDs, pues es que estos aparatos toman corriente alterna de nuestros contactos y la convierten en corriente directa. Nuestros LED trabajan con corriente directa y pues se supone que nosotros en la salida pues vamos a tener una polaridad. Generalmente en los eliminadores pues la parte externa viene a ser la polaridad negativa y la parte interna vendría a ser la polaridad positiva, aunque en algunos se puede cambiar también la polaridad, es decir, pero queda fija. Entonces, casi siempre vamos a tener corriente alterna, que la tomamos de los contactos que nos proporciona pues, la compañía de luz, que es, en este caso es Comisión Federal de Electricidad. Y de allí, los equipos que requieran corriente directa, pues hacen uso de una fuente de alimentación que puede ser a base de eliminadores, como es en este caso, o puede ser otro tipo de fuentes, o en cualquier equipo electrónico siempre vamos a tener una fuente de alimentación, la cual cambia la corriente alterna en una corriente continua o corriente directa. Ahora, eso es en cuanto a la corriente. Entonces, haciendo resumen, bueno, tenemos dos tipos de corriente, como dijimos, la corriente directa va a permanecer constante en el tiempo y va a tener siempre una polaridad definida. En el caso de la corriente alterna, pues esta corriente alterna siempre va a estar cambiando en el tiempo. Y algunos equipos requieren de trabajar con este tipo de corriente. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando ambas o vamos a necesitar hacer medición algunas veces de ambas, aunque en general la mayor parte de la corriente que vamos a manejar va a ser corriente directa y va a ser de bajo voltaje. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje se refiere a la amplitud o qué tan alto pueda llegar el nivel de este voltaje. Aquí solo lo vemos marcado para la corriente, pero el voltaje se refiere a la diferencia de potencial que hay entre los dos polos. Por ejemplo, el voltaje que hay en estas pilas, pues ya viene determinado también en sus datos de placa. En los datos de placa ya nos dice, pues esta pila es de 3 volts, es de 1.5, como en el caso de las pequeñas que se usan en aparatos portátiles. Puede ser como esta, que ya se usa en algunos, por ejemplo, bocinas amplificadas, se usa para alimentar LEDs, es decir, tiene muchos usos. Pero el voltaje nos lo marcan siempre en los datos de placa y nos dice cuál es el voltaje que yo tengo y ese está fijo.
La corriente también nos la marcan aquí y nos dice cuánta es la corriente máxima que yo puedo obtener de esta fuente. En el caso de que sea un eliminador, pues también me da los datos de placa. ¿Sí? En los datos de placa me dice cuánto es lo que yo puedo obtener máximo a la salida. Es decir, está limitada la corriente. El voltaje va a ser fijo, pero la corriente pues va a depender qué tantos LEDs, en este caso, son los que yo conecte. ¿Por qué debo de saber yo esto del voltaje y la corriente? Bueno, pues simplemente porque cada una de estas tiras de LEDs también nos dicen por aquí en sus datos, nos dice por aquí, quizás no lo alcancemos a ver, pero bueno, nos dice aquí el voltaje al cual se van a conectar esta tira de LEDs, nos dice la potencia, muchas de las veces, o en ocasiones sí nos dice el consumo de corriente, ya sea por metro, o bien por toda la tira, que hemos hablado de esto, dijimos que, bueno, pues estas tiras de LEDs generalmente vienen en tiras de una longitud de 5 metros. Entonces, esto tiene que ver porque nosotros tenemos que saber cuál es el consumo de una tira de LEDs o cuánto es el consumo por metro, porque va a depender de dónde vayamos a utilizar estas tiras de LED para muchas veces hacer cortes, quizás, o también acoplar más tiras de LEDs, incluso a esta, por ejemplo. Puedo conectar 2 o 3, va a depender si nosotros quisiéramos iluminar un edificio, por ejemplo, necesitaríamos conectar pues varias tiras y también en muchas ocasiones tendríamos que colocar varios bloques de fuentes de alimentación o en ocasiones amplificadores de corriente. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber muy bien qué es corriente alterna y cuál es también la corriente directa. Entonces, hasta ahorita distinguimos, espero estemos entendiéndonos, lo que es corriente directa y lo que es corriente alterna. En el caso de la corriente directa, dijimos, pues la vamos a encontrar, lo vamos a distinguir porque esta tiene polaridad. Con esto yo puedo decir, esta pila pues es una fuente de energía, es una fuente de alimentación y tengo corriente directa porque tiene polaridad. ¿Cuánto voltaje tiene? Bueno, pues depende de lo que nos marque en los datos de placa. En el caso de corriente alterna, algunas veces se usan transformadores para disminuir o transformar el voltaje en uno más pequeño. En el caso de este, por ejemplo, pues se sabe que se tienen 127 con una tolerancia de más o menos 10%, lo cual quiere decir que, bueno, pues este voltaje puede ser un poquito arriba de los 127 o un poquito abajo de los 127. Sin embargo, pues se puede decir que es un voltaje fijo, es decir, no es un voltaje que cambie, aunque sí puede cambiar, puede variar un poquito, pero por eso nos da Comisión Federal de Electricidad, pues esta tolerancia que pues nos ayuda a entender por qué en algunos lugares este voltaje puede andar un poquito más arriba y en otros puede andar un poquito más abajo, es decir, en nuestras casas tenemos este voltaje y es muchas de las veces más grande o más pequeño que el que tenemos, por ejemplo, aquí en la escuela. Entonces, tenemos pues dos tipos de corriente y a su vez el voltaje que impulsa esa corriente puede ser de corriente directa o de corriente alterna. Ahora, nosotros para llevar a cabo las mediciones también necesitamos saber usar, en este caso, el multímetro que puede ser como este, es nuestro aparato medidor. Yo supongo que casi todos tenemos un aparatito de estos, y este es un medidor que se le conoce como multímetro porque mide o puede medir varias cosas. Por ejemplo, este puede medir voltaje, lo más común es voltaje, corriente y resistencia. Entonces, es lo que comúnmente vamos a estar utilizando. Podemos tener de diferentes tipos, por ejemplo, aquí tengo otro, pero eso no importa, lo importante es tener uno. Como dijimos, cualquier multímetro
mide lo mismo. Es como los relojes pueden medir o darnos una hora un poquito diferente al de otro, pero nos miden exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener un voltímetro y este nos va a servir. Bueno, en general es un multímetro. Ahora, para nosotros poder medir, por ejemplo, voltaje, nosotros debemos de saber ubicarlos. ¿Cómo nosotros podemos saber cómo seleccionar la perilla? Por ejemplo, aquí sabemos que tenemos una perilla, otros pueden ser de botones, otros pueden ser, a lo mejor, puede ser de botones digitales o de un botón deslizable, una palanca que selecciona también las funciones. En el caso de la mayoría son así, son rotatorias y podemos ir seleccionando cada una de las funciones. Entonces, para medir voltaje, que es lo primerito que vamos a ver, nosotros podemos tener, por ejemplo, esto. Para medir voltaje de corriente directa, este puede venir así, en algunos casos dice VCD, voltaje de corriente directa, o en inglés puede decir VDC, o sea, he invertido, que está en inglés. O también nos puede decir voltaje de corriente continua. El voltímetro, entonces, va a venir marcado en nuestro aparato con una V. Esta V y con esta línea que significa que es constante y estas líneas punteadas que significa que su polaridad va a ser constante. Entonces, nosotros para medir voltaje continuo vamos a seleccionar en una escala de estas. En el caso de que sea voltaje alterno, pues este generalmente viene simbolizado así con una especie de onda senoidal, lo cual significa que es voltaje alterno. Es decir, cuando yo seleccione esta función, significa que voy a poder medir voltios de alterno. Entonces, vamos a verlo aquí en nuestro multímetro. En nuestro multímetro, si voy a medir voltaje directo, por ejemplo, tengo varias escalas. Eso también debo de verlo perfectamente bien, puesto que el voltímetro va a medir un voltaje de acuerdo al que yo esté seleccionando. Por ejemplo, aquí en el caso de que no lo alcancemos nosotros a ver, bueno, pues aquí tenemos varias escalas de volts. Por ejemplo, tenemos nosotros desde 2 voltios, tengo una de 20 voltios, otra de 200 y por último una de 600. La mayoría de los multímetros miden 600 o hasta 1000 voltios. Entonces, para esto también hay que tener precaución de seleccionar siempre una escala que sea mayor al voltaje que yo vaya a medir. Cuando pase el caso en el que yo no sepa cuánto voltaje hay, pues selecciono la escala máxima. Nada más que entre más grande sea la escala, pues este tiende a tener un margen de error pequeño, pero al fin de cuentas, pues es un error y nosotros necesitamos pues de acercar la escala lo más posible para que pues nos dé el valor adecuado. Aquí también, bueno, pues viene seleccionado, no sé si se alcanza a ver aquí tenemos la V con las líneas abajo. Si ustedes tienen ya un multímetro, obsérvenlo, tenemos allí la V y tenemos también en el otro lado la de alterna. Entonces vamos aquí en este lado tengo la de alterna, viene allí abajito un simbolito allí que es el de alterno. Entonces vamos a seleccionar pues siempre una escala mayor, nunca una escala menor, porque no nos lee el valor y en algunos multímetros de uso económico se puede dañar el voltímetro. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso, o sea, siempre seleccionar el tipo de voltaje que vaya a medir, seleccionarlo en mi aparato. Y por otro lado, ver cuánto es el valor de voltaje que yo voy a medir para seleccionar una escala siempre mayor. Y como dije, si no conozco el valor del voltaje a medir, pues selecciono en la escala más grande, aunque generalmente en las tiras LED pues vamos a trabajar casi siempre con 12 volts.
es decir, son voltajes pequeños. Voy a hacer algunas mediciones para que vean qué es lo que ocurre. O sea, si yo hago o no selecciono el tipo de voltaje, pues esto nos puede afectar en la medición. Por ejemplo, voy a usar este que ya tiene las puntas puestas. Voy a seleccionar, por ejemplo, voy a medir en esta pila. En esta pila nos dice aquí que este tiene 12 voltios y máximo nos da una corriente de 1.2 amperes. 12 volts y 1.2 amperios. Entonces, significa que bueno, en el caso de que la pila esté en buenas condiciones, pues yo voy a medir la diferencia de potencial o el voltaje que nosotros tenemos en estos dos polos. Es de voltaje directo. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, la escala de 20. La escala de 20, bueno, pues aquí se alcanza a ver. Entonces, lo tengo en 20 volts y si se fijan, sí es de directa. Está de este lado. Este es el voltaje directo y la tengo en 20. Con esta puedo medir el voltaje que tiene este. Si ya leí los datos de placa, pues entonces yo hago la medición y en el caso de que esté en buenas condiciones, pues me da 12 volts o un poquito más. Eso significa que está bien. A veces nos da un poquito más porque la carga debe de ser, el régimen siempre es de carga es un poquito más grande. Entonces voy a hacer la medición. Aquí se va a registrar el valor. ¿Cuánto tiene? Alcanza a ver, 11.86. Quiere decir que le falta un poco. Ahora, ¿qué pasa si yo volteo la polaridad? Porque pues esto tiene polaridad, se fijan, las puntas del voltímetro también tienen una punta roja y una punta negra. Lo que debo de hacer es polarizarlo de acuerdo a su polaridad. Pero en el caso de que lo haga inverso, pues pasaría esto, miren. Me indica el mismo valor, solo que me está indicando que tiene polaridad negativa. Con esto quiere decir que tengo invertidas las puntas, simplemente. ¿Sí? Hasta aquí no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si yo, en el caso de que no haya medido en voltaje directo, lo mido en voltaje alterno? Por ejemplo, en la escala igual de 20, ya lo tengo aquí, pero ahora es de voltaje alterno. Se puede ver por, aquí tengo la V, y tengo en la escala de 20. Entonces, vean qué pasa. Si yo sé que esta es de voltaje de corriente continua, pues entonces, si yo hago la medición, vean lo que sucede. ¿Qué lectura me da? Me da 0 voltios y muchas veces voy a estar pensando en que no hay voltaje. Sin embargo, sí lo hay. Entonces, sí es muy importante seleccionar el tipo de voltaje en nuestro aparato. ¿Cuál sería el tipo de voltaje que voy a medir? Si es voltaje alterno o es voltaje directo. Entonces, debo de tomar mucho en cuenta eso. Ahora, en el caso de la corriente alterna o de voltaje también alterno, bueno, pues aquí yo también voy a medir el voltaje normal. Aquí yo sé que estos son 127 aproximados, como ya dijimos, con más o menos una tolerancia. Selecciono, por lo pronto, si selecciono en la escala de 20, se me puede dañar mi voltímetro en los económicos. En estos, pues lo que puede pasar es que no me da lectura. Entonces, si yo sé y conozco ya el valor del voltaje, selecciono, por ejemplo, la escala siguiente es la de 200, suficiente rango como para medir 127. Entonces, voy a hacer la medición y pues vamos a ver cuánto voltaje tengo yo aquí. Aquí se puede ver, tengo 135 voltios, 135.2 volts de alterno. Esta sería la manera de medir voltaje alterno en nuestros contactos o donde quiera que tengamos voltaje alterno. Nada más hay que seleccionar la escala, como dije. Algunos multímetros pues, son función autorrango, solo es necesario seleccionarlo en voltaje alterno o en voltaje directo. Y no hay necesidad de estar cambiando de escalas.
¿Qué pasaría también aquí si yo selecciono esto en voltímetro de directa? Miren, vamos a ver para que vean qué es lo que sucede y por lo que yo debo de seleccionar siempre, pues, el tipo de voltaje del que estamos hablando. Por ejemplo, aquí yo estoy seleccionando volts de directa. Volts de directa y la tengo en la escala de 200. Vean lo que ocurre, voy a medir. ¿Cuánto me da? No me da lectura. Eso significa que estoy haciendo una mala medición y muchas veces también voy a pensar que no hay energía. ¿Sí? Entonces, si hago este tipo de mediciones, está mal. Debo de seleccionarlo, pues, si yo sé que esto es voltaje alterno, seleccionarlo en voltaje alterno. Entonces, espero nos estemos entendiendo. El medidor nos ayuda, pues, a saber cuál es el nivel de voltaje que tenemos, tanto de alterno como de directo. Ahora, el voltaje también es una cosa y la corriente eléctrica es otra. Porque, por ejemplo, la corriente es corriente hasta que yo conecto algo, por ejemplo, aquí. Es decir, va a fluir una corriente hasta que yo conecte algo. Mientras tanto, no hay corriente. Tengo un voltaje presente aquí, o bien en esta pila, por ejemplo. Entonces, va a haber corriente hasta que yo haga circular a través de, hasta que cierre el circuito, simplemente, entre polo negativo y polo positivo. Debe haber un circuito por el cual la corriente pueda circular y cierre, en este caso, el circuito. Para ello, por ejemplo, algo muy simple, pues es una lamparita como esta, es un foco pequeño. En la siguiente sesión vamos a tratar ya con LEDs, pero bueno, ya vamos a tener como base esto. Por ejemplo, aquí si yo conecto sabemos que, pues para que funcione, bueno, aquí no hay circulación de corriente. ¿Por qué? Porque no está cerrado el circuito. Acá tengo la punta. Y entonces esta punta roja, ven, no está cerrado el circuito con el otro polo, que sería el polo negativo de mi fuente. Y no hay corriente. La corriente va a fluir hasta que yo conecte esto. Si yo lo conecto, la corriente fluye, cierro el circuito y entonces esa corriente pasa por, en este caso, la resistencia que tiene la lamparita y sigue su camino. Ahí estamos hablando ahora sí ya de una corriente, no de un voltaje. Entonces, la corriente es un flujo de electrones que pasan a través de nuestro circuito. Si yo lo conecto aquí, pues enciende. ¿Por qué? Porque pues ya tiene por dónde cerrar el circuito. Aquí se habla mucho también de lo que es el sentido de flujo de la corriente. El sentido real de la corriente es de polo negativo a polo positivo, es decir, sale de un polo negativo hacia un polo positivo. Ese sería el sentido de flujo de la corriente, pero nosotros no podemos ver los electrones, solo los percibimos. En el caso de que pues, este circuito esté abierto, pues sabemos no hay corriente. La corriente empieza a fluir hasta ahí. Y esta corriente también se puede medir. En este caso utilizaríamos nuestro multímetro en función de amperímetro para saber cuánto sería el flujo de electrones. Y de eso vamos a hablar en otra sesión porque necesitamos también saber cuáles son las unidades, porque aquí, debido a que las corrientes son pequeñas, la unidad básica es el amper, pero las corrientes que se manejan en estos equipos o en estos sistemas de iluminación LED son cada vez más pequeños. Entonces estaríamos hablando de milésimas del amper o de millonésimas, a los cuales se les llama microamperes. Esto lo hablaremos en otra sesión. Entonces, por lo pronto, bueno, resumiendo nuevamente, estamos viendo lo que es corriente. La corriente eléctrica, pues, es un flujo. Y dijimos, la corriente puede ser de dos tipos. Puede ser corriente alterna o corriente directa. La corriente directa sí tiene polaridad, la corriente alterna no tiene una polaridad. Y también, bueno, haciendo
énfasis aquí porque tienen una actividad en la cual hay que medir la caída de tensión o de voltaje en cada diodo LED. Sabemos que depende del color, es el voltaje que va a tener cada diodo LED. Es decir, no tiene el mismo voltaje un LED de color rojo que un LED de color blanco o azul. Si ya vieron la información, vemos que, bueno, pues es un promedio de 2 volts, entre 1.8 y, bueno, vamos a redondearlo, 2 volts para los diodos LED, por ejemplo, el rojo, el amarillo, pero ya los diodos de mayor consumo o de mayor caída de tensión son el diodo de color azul y el diodo blanco, que son los LEDs de mayor consumo. A su vez también, pues, las luminarias o las tiras LED, pues, tienen ese consumo. Y por ahí hay una actividad la cual van a realizar precisamente para familiarizarnos con esto y saber la caída de tensión, así como la corriente que consume una tira LED. Entonces, en otra sesión vamos a hablar también de lo que es la potencia, puesto que muchos de los datos que nos dan las tiras de LED nos las muestran por watts por cada metro. ¿Cuánto es el consumo de watts por metro? Entonces, va a depender de lo que nosotros vayamos a iluminar, la fuente que nosotros seleccionaremos, porque la fuente es muy importante al momento de hacer una instalación de tiras LED. Por el momento, pues vamos a dejarle aquí. Espero esto les sirva, junto con la teoría que por ahí tenemos ya de los diodos LEDs. Y la próxima sesión sería el siguiente viernes. Por el momento es todo y pues gracias. Cualquier duda que tengan, de todas maneras, pues los esperamos por allí en el chat de la plataforma. Gracias.